culpable por haberle vendido, estaba en una posición de poder absoluto sobre sus hermanos, podía vengarse de ellos, pero no lo hizo, sino que los perdonó, los concedió, les prometió sustentarle. Este perdón se debió a la convicción de que Dios dio las circunstancias de su vida, que todo acontece para bien de los que aman a Dios, que Dios está en el control, que Él es el que lleva el timón, que la nave no puede encallar en los arrecifes si es que Dios no permite que tal suceda, y esto será para bien. La emotividad de José, de que hemos hablado, el hombre fuerte de Egipto, toda crisis era manejada por él, era gobernador, protector, señor, pero en el fondo era un ser humano con mucha emotividad. Varias veces se conmueve ante las circunstancias que despertaron en él afecto. Su sensibilidad emocional le ayudó a cumplir acertadamente el papel que llevó a los hermanos al arrepentimiento. ¿Por qué? Por eso le hemos dicho, el dominio propio. La corrección política de José tenía mucha autoridad, pudo haber beneficiado a su familia sin dar cuenta a nadie, pudo haber practicado el abuso de autoridad, pero no lo hizo. Informó al faraón, presentó un plan que contemplaba los intereses políticos de Egipto y los intereses religiosos de Israel, porque fueron a una cierta zona específica para los israelitas, porque de esta manera los israelitas estaban a salvo de toda la idolatría de Egipto, y por otra parte los egipcios tenían una cierta aversión hacia el pastoreo, y entonces digamos que a dos bandas actúa con tanta ecuanimidad, con tanto tino, no actúa precipitadamente, no actúa sin consenso, busca la aprobación de Faraón, es decir, es un hombre ecuánime, justo, es un hombre que no abusa de su poder. Obtuvo correctamente la autorización del Faraón, utilizó todo lo ordenado por él, en ningún momento abusó de su autoridad, ni benefició a su familia incorrectamente. Lo hizo sí, pero correctamente. Cuán diferente a los gobernantes corruptos que solo acarrean penurias a los que de ellos dependen. Es la diferencia entre un hombre de Dios y el mundo. La instrumentalidad de Faraón, pues también es importante sacar de ello una derivación, porque tendemos a pensar negativamente en Egipto, y realmente Egipto oprimió al pueblo de Dios en su momento, pero también Dios usó al faraón para la sobrevivencia y formación en nación de su pueblo escogido. El faraón permitió el traslado de Jacob y su familia, les concedió territorio, sustento y hasta oferta de trabajo a los hermanos de José. Así que la soberanía de Dios, Él puede utilizar a cualquiera, y Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco deberíamos de hacerlas en ningún sentido. Culturas hay que nos son más simpáticas y otras que tal vez no tanto, pero procuremos huir de la acepción de personas, porque Dios no lo hace, y Dios en su momento pone cada cosa en su lugar. Bueno, aquí tenemos un papa en el que no nos vamos a entretener. Salud, estás constipada, ¿eh? Andamos todos un poco así, sí. Aquí tenemos un papa que luego lo podéis consultar cuando os lo manden, recoge la migración de Jacob y sus hijos, y la migración de los pastoreos ahí en Dotán, aquí arriba, donde se produjo el hecho de el atentado por parte de sus hermanos contra José, y donde le vendieron, el viaje de José cautivo a Egipto y los viajes también de los hermanos de José. Jacob y su familia van a Egipto, capítulo 45, versículos 25 al 28, donde realmente la tierra de Gosén, como hemos visto, y según se nos describe en Génesis 46 al 48, son establecidos,
en una tierra donde podían, como venimos diciendo, estar aparte y poder practicar no solamente su fe, sino estar, pues, en cierta manera protegidos de la idolatría de los egipcios. Y allí es donde crece y prospera. Llegan hasta Egipto siendo una familia, pero en Egipto se convierten en nación. Y cuando salen de Egipto, después de 4 siglos, son realmente una nación ya. Las 12 tribus han crecido y son un pueblo numeroso. Y aquí se produce la muerte de Jacob. Y la muerte de Jacob pues tiene un impacto. Podemos ver cómo Dios dignifica a este hombre aún en su muerte, de tal manera que hay un funeral solemnísimo. El pueblo de Egipto hace duelo por Jacob y es llevado hasta el sepulcro de sus padres en medio de una gran conmoción dentro del pueblo de Egipto. Y con ello es que termina el libro de Génesis. Esa consolación que hemos anticipado los hermanos temerosos después de la muerte de su padre, pues eso sí, lo dicen abiertamente a José. No hay murmuraciones por detrás y José es el que tiene la capacidad, y así lo hace, de quitar sus temores. Sin duda esto también es para nosotros una gran enseñanza, ¿no? Que a veces hablar las cosas por detrás, mal asunto. Si hay algo que decir, alguna inquietud, lo que fuere, vayamos siempre al interesado. Y entonces, pues habremos hecho lo que Dios demanda de nosotros. Seguro que se solucionará el problema. De una manera u de otra, el problema se solucionará. Bien, vamos a terminar. No nos detenemos. Sí, vamos a mirar las lecciones aprendidas de José, hacer una especie de resumen. Primero, la pureza personal. Dios utiliza instrumentos limpios. La prosperidad en los negocios es posible para el siervo fiel de Dios. Dios prospera a José en todo lo que hacía. La importancia de cuidar a nuestros padres. La providencia. Toda su vida es una ilustración de la providencia. A veces, como decimos, los regalos de Dios, nosotros cuando hacemos regalos hoy día se hacen papeles muy bonitos, que a veces puede que el papel sea hasta más bonito que el regalo, pero en el caso de Dios muchas veces los regalos vienen con papeles de aflicción, con papeles feos, que no nos apetece nada, pero su contenido es la bendición de Dios. La providencia tiene caminos muy diversos, pero son sabios y amantes. Y esto es algo que desprendemos de la vida de José. Bueno, pues la tarea para casa consiste en derivar 3 símbolos sobre Jesús. José es un personaje muy típico acerca de Jesús. En él podemos encontrar muchos símbolos, muchos tipos acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, señalar 3 y ese es el trabajo para la clase siguiente, que, como decíamos al principio, será dentro de 3 semanas. Y eso sí, las lecturas desde el capítulo 38 hasta el 50.
Bueno, habréis observado que hablando de los patriarcas, las clases no se han limitado a 3/4 de hora, sino que hemos restado de la clase siguiente, de la asignatura siguiente, el tiempo que hemos invertido, pero ha sido por pura necesidad. Ya al entrar en Éxodo, pues también serán un poquito más largas de lo habitual seguramente, pero dado que tendremos una asignatura que será la que sustituirá a cómo estudiar, será la de cómo avanzar. Y esta tiene que ver con nuestra vida, con nuestra experiencia espiritual. Entonces, en ellas tomaremos más tiempos, así que acortaremos la clase del Antiguo Testamento. Por su contenido, por una parte, y por el contenido de la asignatura siguiente, por otra parte. Ahora 5 minutitos de descanso y 15 minutos como máximo vamos a tener que ocuparnos de la otra clase que será la última. Así que en esos 5 minutos, pues si queréis necesidad de ir al servicio, si queréis entregar los